Les damos la bienvenida a todos a una charla más de este bloque de conversatorios que hemos programado con motivo de la celebración del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Luisa les va a enviar un link para que por favor nos ayuden llenando la asistencia y se les pueda enviar el certificado de participación al final de la charla. Entonces, sin más preámbulos, les damos la bienvenida a la charla Experiencias en la realidad virtual y su aplicación en el sector eléctrico y medioambiental. Para hablar de ese tema nos acompaña el profesor Vladimir Vaca. El profesor Vladimir es profesor titular de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, es ingeniero electrónico de la Universidad del Valle y actualmente hace parte del grupo de investigación PSI. La idea de estas conferencias son dar a conocer los grupos de investigación, entonces les vamos a mostrar un fragmento para que ustedes conozcan un poco el grupo, qué es, cómo nació y algunas investigaciones y proyectos que se están haciendo con algunos estudiantes de doctorado. Entonces les voy a compartir pantalla. Eduardo Francisco Caicedo Bravo, profesor titular de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, director del Grupo Percepción y Sistemas Inteligentes, compartida la dirección con el profesor Humberto Loaiza. Adicionalmente a los dos tenemos otros colegas como investigadores del grupo, la profesora Sandra Nope, el profesor Vladimir Vaca, el profesor Aspur Barandica, el profesor Wilfredo Alfonso, Andrés David Restrepo, Carlos Pinedo, aunque él se acaba de jubilar, pero pues sigue siendo parte integral del grupo. Nosotros surgimos hace muchos años, por allá en el 96, 97, como grupo de investigación y nos denominamos Percepción y Sistemas Inteligentes, haciendo uso de esa característica que tenemos los humanos de tomar decisiones muy acertadas en situaciones complejas, básicamente con percepciones que tenemos del mundo, percepciones que tenemos de lo que nos rodea. Y sistemas inteligentes por la naturaleza del grupo de impactar en diferentes aplicaciones, diferentes problemas, utilizando sistemas con capacidad de procesamiento de información, de toma de información y de actuación sobre estos sistemas. Desde el punto de vista de logros, quizás el primero fue un curso internacional en redes neuronales artificiales que de alguna manera nos potenció en ese campo del conocimiento de la inteligencia computacional. Luego, muy rápidamente, desarrollamos un fotogoniómetro para caracterizar luminarias en ROY Alpha, un proyecto que, gracias a las características del desarrollo, le aseguró a la empresa un incremento del 27% en exportaciones. Con ello ya nos dimos a conocer por fuera, eso fue por allá en el año 97, 98, y nos dimos a conocer como un grupo con gran potencial en aplicaciones empresariales. Luego de eso, pues seguimos trabajando con diversas empresas, no solamente nacionales, internacionales. Logramos estructurar laboratorios de visión artificial, de procesamiento de señales, de robótica móvil, y últimamente estamos fortaleciendo el laboratorio de sistemas inteligentes con un emulador de sistemas de tiempo real. Ahora logramos ya consolidar una relación muy fluida a través de proyectos de investigación con MinCiencias o en la antigua Colciencias, y actualmente tenemos una relación muy fuerte con empresas del sector eléctrico
y que desde hace 10 años venimos gestando una nueva línea de investigación que son las Smart Grids o redes eléctricas inteligentes. En este ámbito hemos logrado realizar asesorías, investigaciones con empresas del país y con empresas internacionales y sector internacional. Destacamos en este momento una asesoría que le estamos haciendo al Ministerio de Energía y Minas del Perú para garantizarle o facilitarle la transformación digital de las redes eléctricas de ese país en las empresas del sector eléctrico. Hago parte del grupo de investigación de percepción y sistemas inteligentes, PSI. En este momento me encuentro trabajando en el proyecto Global View IT. ¿De acuerdo? El proyecto Global View IT es un proyecto que se está desarrollando en conjunto con la Universidad Autónoma y Universidad del Valle aquí en Cali, en Colombia, la Universidad EPFL y la Universidad de Ginebra en Suiza, y tiene como objetivo realizar un demo, un sistema alfa que pueda apoyar la navegación de personas con discapacidad visual. ¿De acuerdo? ¿Cómo queremos hacer esto? Tenemos dos banderas en el proyecto. Por un lado, la bandera tecnológica, que es el uso de cámaras estéreo, como la que pueden ver aquí a mi lado, y esto nos permite tener información 3D del ambiente y entregarle una realimentación al usuario, por ejemplo, de donde hay obstáculos, rutas para evadir estos obstáculos, rutas globales para poder llegar, digamos, de aquí a la panadería, por dar un ejemplo. Y esto se podría también unir a lo que son celulares o dispositivos que ya tenga el usuario, para cumplir con la segunda bandera, que es que el dispositivo debe ser económico. Es un gran problema que hay actualmente en el mercado para sistemas de apoyo de la navegación, que son muy costosos, tienen equipos demasiado caros, y en países de bajos o medianos recursos, como es Colombia, no tendrían acceso muchas personas a estos dispositivos. Entonces, nuestro objetivo es desarrollar un sistema económico que pueda ser financiado ya sea por las GPS o algo así, o por la misma persona, aunque es un poco difícil, para que muchas personas tengan acceso a estos dispositivos. Como ustedes se pueden dar cuenta, la naturaleza del grupo es multidisciplinar. Nosotros, a través de los sistemas inteligentes, de la inteligencia artificial, de la robótica, del procesamiento de señales, del procesamiento de imágenes, de los sistemas embebidos, nos proyectamos sobre diferentes niveles de aplicabilidad, de aplicación. Entonces, nuestro futuro naturalmente está ligado a esas nuevas tendencias, por ejemplo, en informática industrial, de la computación en la nube, de procesamiento en la nube, de la IoT, ¿sí? De la fábrica 4.0. Entonces, conjuntamente con el grupo de automatización, estamos fortaleciendo una maestría en este ámbito. Igual nuestra proyección está muy orientada hacia el sector eléctrico también a través de las redes eléctricas inteligentes, y ahí estamos abriendo un espacio muy amplio de impacto en este sector, y también lo estamos proyectando en una nueva maestría en redes eléctricas inteligentes o transformación digital de las redes eléctricas. Y finalmente, otro campo que tiene mucha fortaleza es en el ámbito médico. Entonces, la parte biomédica o en la ingeniería biomédica, nosotros nos estamos proyectando y estamos trabajando con diferentes tesis doctorales, como ustedes ya lo pudieron escuchar directamente por sus tesistas, ¿sí? Sobre este campo del conocimiento, campos del conocimiento que están muy ligados también, todos cruzados por la medición inteligente, por el procesamiento concentrado de altas prestaciones o en la nube, y por la inteligencia artificial, que nos garantiza un futuro, ojalá, amplio, prometedor, pues ligado a la capacidad de trabajo que nosotros tenemos y que podemos seguir prestando hacia adelante. Es decir, el grupo PSI tiene mucho futuro.
Bueno, esa es una pequeña muestra del grupo de investigación PSI. Por el chat les voy a compartir el canal de YouTube para que puedan ver más, ver a los otros investigadores y conocer los proyectos. Entonces, le doy el paso al profesor Vladimir para que inicie con la conferencia. Muchas gracias. Listo, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a los organizadores y a la escuela. Un momentico, activo un poquito la cámara para que me conozcan. Listo, bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están a todos? Voy a compartir pantalla de la presentación para que entonces empecemos, ¿de acuerdo? Listo, ¿me confirman por favor si pueden ver la presentación? Sí. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, como antes dijeron, entonces mi nombre es Vladimir Vaca Cortés. La idea es compartirles unas experiencias en términos de lo que es la realidad virtual y su aplicación en el sector eléctrico y medioambiental, que han sido por ahora pues dos casos de uso en los cuales hemos aplicado precisamente ese tipo de tecnologías. Como profesor de la Universidad del Valle, como miembro del grupo de Percepción y Sistemas Inteligentes, pues mi experiencia básicamente está orientada a lo que es la robótica móvil y la visión artificial, pero pues obviamente, y el desarrollo pues de software y sistemas embebidos, y eso pues le da a uno una experiencia para poder proyectarse pues más allá de otros campos de conocimiento, como precisamente son estos, ¿de acuerdo? Entonces, primero pues lo que vamos a ver a lo largo de esta charla, muy cortica, muy introductoria, es una pequeña motivación, unas definiciones que son importantes para pues aclarar eh, como el contexto de este tema. Una cosa que es muy importante, que es la parte de las fases de desarrollo, es decir, estamos hablando de que este tipo de proyectos se escapa como de los esquemas normales o metodologías normales de desarrollo de prototipos, pero entonces uno leyendo la literatura y viendo cómo es que en otras partes también lo han hecho, puede extraer una metodología. Obviamente, muchos de estos desarrollos se orientan más que todo esa educación, ¿de acuerdo? En diferentes dimensiones. Y eso implica pues que uno tiene que ser un poquito más formal con eso, por lo cual entonces es importante tener claro qué es lo que es un OVA, ¿de acuerdo? Bueno, aquí voy a poner un laser point. Listo. Y finalmente, pues vemos dos casos de uso que son el de Celsia, que es el con el que actualmente estamos finalizando, y uno que ya está finalizado, que lo hicimos con el DAGMA y la CBC, que es una herramienta didáctica y tecnológica para promover la conducción verde. Bueno, sin más, pues vamos a empezar y vamos a empezar precisamente ¿cómo se dice? Ay, caramba, si esto no me... Listo, con eh, ok, listo, con una pequeña motivación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo de la realidad virtual, pues, perdón, se, no solamente se usa, ¿de acuerdo? Para juegos, sino que, como ustedes pueden ver en este video, pues, la idea es que son herramientas de alta tecnología, porque construir este tipo de ambientes 3D no es fácil, pero el detalle con el cual uno puede llegar a tener un ambiente de trabajo como este de la construcción, por ejemplo, para poder probar nuevas metodologías de construcción, para poder, por ejemplo, experimentar con nuevos equipos de construcción, sin que obviamente le caiga un ladrillo en la cabeza o tengamos accidentes pues de alturas o accidentes foráneos porque estrellaste un equipo, dañaste un equipo. Aquí pues eso lastimosamente pues no existe, ¿de acuerdo? Cosas como las que están ustedes viendo, ese tipo de riesgos se pueden simular, ¿de acuerdo? Y las consecuencias de no tener las protecciones adecuadas, por supuesto que se pueden simular. Y obviamente hay que programarlas. Entonces, este tipo de ambientes virtuales sirven para poder entrenar a las personas en diferentes procedimientos, dado precisamente el contexto pues, de cada una de las, de los campos de acción que tenemos, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, se usan actualmente en medios de transporte.
Lo que ustedes van a ver a continuación se presenta sobre todo a personas, pues niños inclusive, cómo tomar el bus, ¿de acuerdo? O inclusive personas de la tercera edad, pues que de pronto no están familiarizados con este tipo de metodologías. Entonces, usando la realidad virtual, ya sea inmersiva o no inmersiva, cosa que pues obviamente vamos a aclarar más adelante, uno puede precisamente simular cosas tan cotidianas como el hecho de tomar un bus, no solamente para personas que tengan desarrollo normal, sino que también es útil para personas que de pronto tienen un desarrollo pues que no ha sido beneficiado pues por una buena salud, ¿no? Entonces hay personas que han tenido accidentes cardiovasculares y con eso esos tipos de accidentes, pues lastimosamente hay personas que pierden ciertas funciones cognitivas y este tipo de herramientas permiten reconectar ese tipo de, reconectar el cerebro, pues para que se recuperen ese tipo de funcionalidades. Obviamente no es de la noche a la mañana porque eso va detrás una terapia pues grande. Y aquí pues se pueden simular precisamente el hecho de que usted en una condición de paso de calle pues lo haga correctamente, que es cuando el semáforo está en verde. Y si usted no lo hace, pues obviamente van a haber consecuencias, pero son consecuencias virtuales, no son consecuencias pues reales. Pero pues obviamente es una advertencia de qué es lo que puede pasar, ¿de acuerdo? Normalmente las personas pues entonces interactúan con este tipo de ambientes de una forma más realista posible. Esa es como la idea de este tipo de cosas. Eh, ya entrando pues un poquito como en materia, digámoslo así, pues viniéndonos para este campo de la ingeniería eléctrica o electrónica, pues que es como de donde nosotros vinimos. Por ejemplo, aquí tenemos la recreación de toda una subestación de potencia, ¿de acuerdo? Y en esta subestación, pues obviamente, bueno, yo no soy experto, pues uno se rodea de gente experta en este campo para poder validar que lo que se está representando, pues obviamente es acorde con la realidad. Y la idea entonces es precisamente explorar la subestación. Inclusive se puede hasta desmembrar los equipos para ver qué es que hay por dentro, cosa que obviamente en una subestación real eso no se puede hacer ni por el chiras, ¿de acuerdo? Normalmente se tienen sistemas de desarrollo inmersivos o no inmersivos. En este caso, como ustedes pueden ver, la persona tiene un Oculus en la cabeza, en la parte derecha se muestra eso con unos manipuladores, ¿de acuerdo? Y estos manipuladores me van a permitir tener una interacción precisamente con el ambiente, ¿ok? Y ese tipo de interacción puede ser no solamente tipo exploratorio, tipo evaluativo, tipo tutorial, si ya estamos pues en un ambiente pues de aprendizaje, al inicio, obviamente, pues la idea es tener un sistema más bien exploratorio, pero normalmente ese tipo de sistemas van acompañados de una serie de metodologías de aprendizaje y enseñanza. Entonces, se imponen una serie de retos, se miden unas métricas. Ese tipo de métricas que se miden tienen que ver con tiempos, con grados de dificultad, dependiendo de la misión, pues que obviamente se vaya a realizar. Y el diseño de este tipo de sistemas, pues es básicamente un diseño de un software, ¿de acuerdo? Y las metodologías de desarrollo de software se aplican en su mayoría, excepto que obviamente hay que hacer ciertas modificaciones, ¿de acuerdo? Gracias a la realidad virtual, como ustedes pueden ver, pues entonces yo entro en diferentes modos de operación en donde yo desde el mundo real cojo y me voy a un mundo más virtual, más abstracto, para poder, por ejemplo, descomponer en pedazos partes de la subestación, como ustedes lo pueden estar observando en este momento, inclusive ver las cosas internas, las especificaciones técnicas que tiene cada una de estas partes, ¿de acuerdo? Y con esto, pues entonces obviamente pues es un aprendizaje más del lado del hacer, ¿de acuerdo? Aunque sea virtual, pero es un hacer que pues uno como persona pues le impacta más que se lo digan o que de pronto uno lo lea, ¿de acuerdo? Entonces es un complemento prácticamente a los sistemas, ¿de acuerdo? Bueno.
Listo. Entonces, ¿qué cosas adicionales nosotros vamos a ver en esta presentación? Es importantísimo definir ciertos conceptos. Lo primero es lo que es la realidad virtual, ¿de acuerdo? Realidad virtual es básicamente una representación, ya como dice ahí, completa o parcial de un ambiente. No necesariamente uno espera pues que sea totalmente real, pero sí lo más aproximado a él. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que entre más aproximado a la realidad, pues entonces uno tiene que incluir todas las dinámicas físicas que involucran el ambiente real. Eso se tiene que programar. Entonces, de ahí viene la complejidad de este tipo de ambientes. Ahora, dentro de lo que es la realidad virtual, tenemos lo que es la realidad virtual inmersiva, ¿de acuerdo? En donde hay una sensación de estar dentro del ambiente y donde usted es estimulado con una serie, con diferentes sentidos. Inicialmente, el de la vista, ¿de acuerdo? Pero también usted puede tener una estimulación por tacto. Y dependiendo, obviamente, del dinero que usted tenga, básicamente, entonces nosotros tenemos otro tipo de estimulaciones en donde, dependiendo del área de conocimiento, si es necesario un hardware muy especializado para poderse embeber en ese ambiente. ¿Ok? La otra contraparte es la realidad virtual no inmersiva. Es decir, pues a mí yo solamente casi que necesito un teclado y un ratón para poder precisamente explorar un mundo virtual. ¿De acuerdo? Entonces, según la literatura, normalmente lo que uno hace es empezar con este tipo de realidad virtual en las aplicaciones y después entonces migrar precisamente a lo que es la realidad virtual inmersiva. Entonces, por ejemplo, en la realidad virtual no inmersiva se utiliza muchísimo, sobre todo para terapias de rehabilitación, como aparece en esta parte de acá. Y es orientada, pues, por ejemplo, a terapia de rehabilitación de miembros inferiores, ¿no? Inclusive en la Universidad del Valle, en conjunto con el profesor José Miguel Ramírez, se desarrolló precisamente la herramienta que ustedes ven acá abajo, en donde eh, la idea es definir una serie de terapias para la marcha, ¿de acuerdo? Utilizando una caminadora. Pero entonces la idea es que la persona está inmersa, ¿de acuerdo? En un juego. Y en el juego, entonces, se le ponen unos retos. Y los retos, obviamente, están coordinados con la fisioterapeuta, ¿ok? Pero solo necesito teclado y mouse para poder interactuar con esto. No necesito cosas adicionales ni hardware muy especializado. Si uno está tratando con realidad virtual inmersiva, pues obviamente implica que usted tiene que adquirir una serie de equipamientos, ¿de acuerdo? Que pueden ser tan caros como usted desee, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en términos de los Oculus y de la interacción con las manos y las muñecas para poder capturar precisamente los movimientos de las manos, entonces existen diferentes tipos de kits, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el HTC Vive de Cosmos, que es este que está por acá abajo, ¿de acuerdo? O inclusive un guante áptico, que es este, que está inclusive en desarrollo para poder capturar todos los, ¿cómo se llama? Movimientos de los dedos prácticamente, ¿listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Los movimientos de los avatars que están dentro de la realidad virtual inmersiva se deben capturar con mucha precisión. Y para eso, entonces, y si se necesita hacerlo de la manera más fiel posible, pues entonces estamos hablando de cosas como la que se muestra aquí en la izquierda, en donde tenemos un sistema de movimiento usando múltiples cámaras para poder detectar cómo se mueven cada una de las articulaciones de mi cuerpo y después entonces capturar esos movimientos en diferentes poses y de esa manera entonces ya después vestirme con cualquier traje pues virtual que yo desee. ¿De acuerdo? Que obviamente cuando uno está tratando de realidad virtual no inmersiva, pues todo esto no se necesita, ¿de acuerdo? No es necesario. Ahora, el desarrollo de este tipo de, de, de aplicaciones, ¿de acuerdo? Uno tiene un contexto que es cómo desarrollar proyectos de ingeniería y tiene unas metodologías de desarrollo aplicadas a ellas, pero ¿qué pasa? Cuando uno lo aplica en estos campos, pues uno ya tiene muchas preguntas. Y después de haber hecho pues una
pues una revisión bibliográfica sobre los trabajos y metodologías, pues nosotros dentro del grupo hemos llegado básicamente pues a esta conclusión, y es que se tienen, es nuestra aproximación de resolver los problemas más bien. Primero, es un procedimiento en donde yo necesito definir si yo voy a virtualizar parte o totalmente un ambiente, ¿de acuerdo? Debo definir los objetos a emplear, el listado de herramientas que yo voy a usar, si voy a desbaratar o no voy a desbaratar cosas o solamente me voy a enfocar en el proceso como tal. Y ver entonces cómo voy a definir las consecuencias positivas y negativas de la interacción de los usuarios. Entonces, si una persona le están enseñando pues que no debe saltar al vacío, y si yo salto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿de acuerdo? Eso ya va después con la imaginación. Aquí estamos hablando de que uno tiene que interactuar con, son proyectos multidisciplinarios, entonces donde hay personas expertas en el proceso, hay personas que son diseñadores gráficos, hay personas que son expertas en el diseño de juegos interactivos. Entonces, hay que mezclar todo ese tipo de mundos, ¿de acuerdo? El siguiente paso es definir la arquitectura, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido la arquitectura? Lo que pasa es que normalmente estamos hablando de lo que se llaman los juegos serios. Los juegos serios o la gamificación, que en últimas es como el ambiente a grosso modo en el cual estamos trabajando, pues necesitan, ¿de acuerdo? Que uno defina precisamente cuál es como la metodología de aprendizaje de las personas. Entonces, uno tiene que definir cómo se manejarán los usuarios, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos de usuarios existirán? O sea, si son personas novatas, son personas que necesitan una actualización del procedimiento, son personas que son expertas, pero que entonces necesitan conocer la herramienta para poder interactuar con sus pares que son más jóvenes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serán las fases del entrenamiento? Porque normalmente cuando uno está entrenando, pues va evolucionando, ¿no? Entonces, al evolucionar, pues entonces uno, pues hacer lo mismo siempre como que no es, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo va a ser la integración con los procedimientos al interior de la empresa? Eso es importante porque cada empresa tiene su forma de integrar la educación a sus empleados, ¿de acuerdo? Se trabajará online, offline o ambos inclusive, ¿de acuerdo? ¿Quién es el que administrará los cursos? ¿Cómo se evaluarán los estudiantes? Y cuáles van a ser las métricas de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, hay ciertas empresas que están interesadas en ciertas métricas y hay otras que son otras. Entonces, uno tiene que definirlas con anterioridad para programarlas físicamente. Y detrás de todo esto, pues está un soporte que son lo que se llaman los LMS o los Learning Management System, en donde pues Moodle, que es como el campus virtual que nosotros manejamos en la universidad, es un ejemplo, pero hay muchos más, ¿de acuerdo? Está pues, está Canvas, por ejemplo, que es pago, pero pues tiene otro tipo de interacción precisamente con los usuarios, ¿ok? Después de esto, entonces viene lo que se llama el modelamiento 3D. Es decir, si usted dijo, vea, es que yo lo que voy a hacer es usar 5 o 10 herramientas, voy a usar diferentes componentes que yo voy a enseñar a cómo emplearlos, 3 o 4 componentes, yo voy a definir una serie de avatars para cada de las personas, etcétera. Toda esa lista de deseos se va convirtiendo precisamente en más trabajo por hacer. Entonces usted tiene que utilizar software como SolidWorks, Blender, Maya, Cinema 3D, etcétera, para poder entonces modelar en 3 dimensiones hasta un alicate. Y después entonces usted puede rotarlo en 3 dimensiones y al rotarlo poder explorarlo. Entonces cuando uno dice, no, es que yo voy a desmembrar, por ejemplo, no sé, estoy hablando un tester. ¿De acuerdo? Entonces, claro, pues o sea, tengo que modelar todas las partes internas en 3 dimensiones de ese tester para saber qué es lo que tiene por dentro. ¿De acuerdo? Ahora, esos son cosas fijas. Los modelos 3D, pues hay que imprimirles un movimiento y de eso se trata precisamente la animación. Entonces, el movimiento que uno les imprime tiene que ir de acuerdo a las leyes físicas en donde usted está trabajando. Entonces, eh, hay que imprimirle el hecho de que tiene un peso, que tiene una distribución de inercia, que tiene entonces, si yo lo dejo caer, pues obviamente por efectos de la gravedad, pues se cae, ¿de acuerdo? Y todo eso, pues obviamente hay que trabajarlo, hay que
programarlo, ¿ok? Y si es algo que se puede quebrar, entonces, pues claro, uno tiene que modelar cómo es que se va a quebrar, cómo es que, si estamos hablando de líquidos, cómo se van a desparramar precisamente por el ambiente o cómo van a fluir a través del ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de preguntas y de respuestas se tienen que definir una a una, ¿de acuerdo? Y si estamos hablando de sistemas eléctricos y electrónicos, pues mucho más, porque entonces tenemos que incluir precisamente todas las leyes eléctricas y electrónicas de los componentes pues, que nosotros estamos modelando si vamos a evaluar el hecho de que funcionen en el mundo virtual, porque a veces no es necesario, ¿de acuerdo? A veces es simplemente montarlo sin tener energía pues fluyendo a través de los componentes, ¿ok? Listo. Después, entonces, usted tiene que, así como si fuese una película, usted tiene que tener un guión, ¿ok? Porque básicamente todo este tipo de procesos se orientan con una serie de misiones. Entonces, esas misiones salen desplegadas en la pantalla y la redacción tiene que ser clara, la redacción tiene que estar de acuerdo a cómo se generan las instrucciones al interior de la empresa. Entonces, ese tipo de cosas generan un guión, ¿de acuerdo? Y ese guión suele ser o escrito o hablado. Pero entonces, si es hablado, pues obviamente se complica un poquito más porque entonces debe haber una persona con una buena gesticulación que entonces empiece precisamente a mencionar las misiones o las diferentes instrucciones o pistas, si quiere llamarlo también, de cómo se van presentando pues la evolución del proceso. ¿De acuerdo? Y aquí entonces uno tiene que hablar ya con otro tipo de profesionales que tiene que ver con la comunicación social. ¿De acuerdo? La interfaz de audio. ¿De acuerdo? Que es lo que les decía hace poquito. No solamente es el hecho de que una persona esté diciendo cosas. ¿De acuerdo? Esa es una de las posibilidades. Pero, ¿qué pasa si una herramienta se cae? Pues, o sea, uno en el mundo real, pues ve que suena. Entonces hay que generar este tipo de sonidos. Si uno está cerca de un vehículo, pues el vehículo tiene un motor y ese motor pues suena de alguna manera. Si uno está, por ejemplo, comandando una grúa, pues entonces esa grúa tiene que producir algún sonido que recree cómo es que está precisamente eh, copiándose ese mundo real y que la persona se sienta realmente inmersa en él. ¿De acuerdo? Entonces, entre más sonidos uno le meta, como dice acá, pues es una experiencia mucho más cercana a la realidad. Y eso, a pesar de que los sonidos no estén directamente relacionados con lo que está aprendiendo la persona, acentúan precisamente aún más el concepto que está aprendiendo ella, ¿de acuerdo? Entonces es una cosa pues más bien psicológica, ¿ok? Ahora, usted hizo el juego muy chévere, muy bonito, pero entonces hay algo que es importante y es la GUI, ¿de acuerdo? La GUI es eh, lo que se llama la Graphic User Interface, es una interfaz de usuario gráfica, pero en este caso de los juegos serios ya no es como la que uno conoce en las GUIs normales, tanto científicas como de trabajo, pues como un Word o algo por el estilo, donde uno tiene muchas herramientas y un poco de cosas. No, aquí tiene que ser muy discreta, ¿de acuerdo? Porque el protagonismo lo tiene que tener el juego. Entonces, a veces son cosas que entran y salen del campo de visión del juego, ¿ok? Entonces, no tiene que ser invasivo respecto al juego. Entonces, eso es difícil de manejar y eso implica que ella prácticamente a lo largo del juego, la GUI varía, ¿de acuerdo? Porque se muestran menús contextuales. Entonces, esos menús contextuales pueden ser más o menos completos dependiendo de en qué parte del proceso se encuentra. Ahora, todo eso está como por aparte, pero entonces hay que hacer lo que se llaman unas pruebas de integración. Es decir, o sea, usted tiene que ver cómo la GUI y la arquitectura de la cual hablamos anteriormente se integran. Cómo entonces ya hecho eso, usted integra la GUI y la animación 3D, sin que obviamente se pierda el dinamismo de la aplicación, ¿de acuerdo? Después, adicionalmente a eso, se integra la animación 3D con el guión, ¿de acuerdo? Y finalmente se integra el audio, ¿ok? Entonces, todo ese tipo
de procesos de integración surten pues secuencialmente, ¿de acuerdo? Uno no puede empezar a integrar todo de una porque es muy riesgoso y no va a permitir hacer una corrección de errores pues apropiada, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, todos estos pasos que acabamos de ver son los que hemos identificado nosotros para poder diseñar este tipo de aplicaciones. Pero como normalmente todas ellas son, al menos las que hemos visto nosotros, obviamente se pueden diseñar otras pues que no tengan un fin de aprendizaje, pero lo que nosotros trabajamos es precisamente este tipo de aplicaciones es para el aprendizaje, es dar otra opción de aprendizaje. Pero sí tenemos que entonces colgarnos, digamos, de una serie de estándares. Uno de esos estándares es precisamente lo que se llaman los OVAs o los objetos virtuales de aprendizaje. Los objetos virtuales de aprendizaje son básicamente, haga de cuenta, un archivo prácticamente condensado, o sea, comprimido, y en ese archivo comprimido que normalmente se genera utilizando herramientas como Excel Learning, por ejemplo, y utilizando ese tipo de herramientas, uno tiene que definir, ¿de acuerdo? O dónde está eso. Definir unos contenidos, ¿de acuerdo? Que explican precisamente el procedimiento. Definir unas actividades de aprendizaje, porque pues es como tomarle la lección a las personas, ¿de acuerdo? Además de las interacciones que puedan tener las personas dentro del juego. ¿Ok? Unos elementos de contextualización, es decir, una introducción y todo ese tipo de cosas, pues que son importantes. Y finalmente, una evaluación. Entonces, todo eso está contenido dentro de un solo archivo. Por ejemplo, Moodle trabaja con un estándar que se llama SCORM. Entonces, uno puede exportar utilizando Excel Learning el OVA utilizando este formato y usted automáticamente lo cuelga en el Moodle automáticamente lo reconoce y usted crea un curso prácticamente pues viendo precisamente el OVA como tal. ¿De acuerdo? Entonces esa ya es la fase pues ya de lo que se llama el despliegue de la aplicación. ¿Ok? Listo. Entonces aquí vamos a ver básicamente cómo nosotros, por ejemplo, haciendo uso de esos pasos que les mencioné la vez pasada, bueno, la vez pasada, estaba hablando como si fuera un curso de la universidad. Hace un ratico, básicamente, un caso de uso actual, que es el que nosotros estamos montando precisamente con Celsia. El objetivo de este juego serio es montar un reconectador. Un reconectador, yo no sé, pues espero pues que los que están escuchando en este momento y los que van a escuchar offline más adelante, presten atención a que últimamente las empresas de energía están instalando este tipo de elementos, ¿de acuerdo? En las redes eléctricas. Es básicamente un switch grandísimo de 13.2 kilovoltios, ¿de acuerdo? Para poder, pues obviamente, aislar las redes eléctricas, de tal manera que si hay un corto, o cae un rayo, pues no toda la red sufra, sino que solamente pues parte de ella se aísle automáticamente, porque estos son pues sistemas bastante programables, ¿de acuerdo? Ellos no es que sean reactivos, sino que tienen una tarjeta de control bastante compleja, pero entonces ellos automáticamente censan ese tipo de información y ven si es posible reconectar o no la red dependiendo pues del daño que se haya producido. Si no, simplemente la dejan aislada, ¿de acuerdo? Pero el daño no se propaga por la red, que es lo que a veces pasa, ¿no? O sea, hay tormenta en el sur o en el norte de una ciudad y antes pues pasaba ese tipo de cosas, se iba la energía pues en una buena parte de la ciudad. Entonces esa es la idea, o sea, empezar a aislar ese tipo de redes. Entonces aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahí donde está eso, ya está. Nosotros iniciamos precisamente la experiencia. Aquí obviamente está supremamente resumido porque pues es un proceso de instalación bastante largo. O sea, yo ya he corrido el juego varias veces y me demoro una hora recorriéndolo, ¿de acuerdo? Obviamente hay unas personas expertas pues que lo hacen más rápido, ¿de acuerdo? Porque conocen el procedimiento más. Pero entonces nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros lo que hicimos es de dividirlo en un tutorial en donde en el tutorial
utilizando precisamente estos letreritos que están acá arriba, que salen acá arriba, le decimos a la persona, vea, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, esta es la pista con la cual usted puede hacer este tipo de misión, ¿de acuerdo? O sea, una cosa muy guiada, muy uno a uno, digámoslo así, muy acompañada, pero la idea es que entonces después de repetir varias veces el tutorial, uno ya más o menos va aprendiendo cómo es el procedimiento, ¿de acuerdo? Y luego entonces viene una práctica libre, o sea, usted puede hacer lo que usted quiera, ¿ok? Si usted quiere hacer las cosas en desorden, las hace, pero obviamente el software detecta eso y le va a sacar una advertencia, decir, ojo, te falta hacer esto, ojo, pero no es una advertencia, pues, obligatoria de cumplir, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando ya la persona se siente más confiada, entonces va a la evaluación. En la evaluación, la persona tiene que hacer las cosas en el orden que se supone debe hacer, ¿de acuerdo? Y no debe cometer errores, ¿ok? Y todo eso se va midiendo. Entonces, al final, existe precisamente una evaluación de cómo entonces la persona evolucionó a través de la instalación, en este caso, pues de la maniobra que es el reconectador. El software, pues obviamente, como todo juego, pues tiene unos niveles de sensibilidad, entonces dependiendo de cómo usted mueva el mouse y todo, pues se va a mover más rápido o menos rápido en el mundo virtual. Se simulan, por ejemplo, como se ve en la parte de acá abajo, que está lloviendo o que está nublado. O que, por ejemplo, la grúa, que ahorita más tardecita la vemos, pues está o no está en buenas condiciones. Entonces son una serie de condiciones importantes que se deben chequear antes, ¿de acuerdo? ¿Y chequear en dónde? La cuestión es que en Celsius se tiene una serie de formatos. Esos formatos tienen unas preguntas muy específicas y es de obligatoria eh, cumplimiento, ¿de acuerdo? Entonces la persona tiene que saber qué significa cada pregunta, ¿de acuerdo? Tiene que saber, tiene que leerlas bien. O sea, esto no es un formato que aparece siempre el mismo, no, se cambian aleatoriamente las cosas para que el sí y el no sea pues aprendido, sino que pues tiene que leer las cosas para saber si sí o si no, ¿de acuerdo? Para poder montar el reconectador, que es un aparato como el que ustedes ven acá, ¿de acuerdo? Se necesitan pues varias herramientas y componentes. Entonces, herramientas como es una maniobra, primero que todo que se hace a alturas. Entonces, eso ya de ahí es complicado. Después se hace en línea viva, o sea, no se corta el fluido eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, eso implica que la persona tiene que tener conciencia de cuáles son los elementos que tiene que vestir para pues tocar las líneas de transmisión pues sin que pase ningún accidente. ¿De acuerdo? Tiene que seleccionar las herramientas para hacer ese tipo de maniobras y seleccionar los componentes como se ven en la parte de acá de abajo. ¿De acuerdo? Aquí están los cables, están las arandelas, están las barritas pues para poder montar el reconectador, están las velas, ¿de acuerdo? Para poder entonces hacer el switcheo pues de los circuitos y ese tipo de cosas. ¿Listo? Después de que eso entonces está en el suelo y toda la cosa, hay una serie en la maniobra pues se especifican una serie de labores que se tienen que hacer en tierra. En tierra pues prácticamente el reconectador se arma, tal y como aparece acá, y se arma de tal manera que entonces ya después se pueda llevar en la grúa y se pueda pues amarrar utilizando precisamente estas arandelas, ¿de acuerdo? Se le ponen los cables, se le ponen los DPS, se le ponen estas arandelitas, se le ponen unos cables internos para poder entonces tener la tierra y ese tipo de cosas. Entonces observen que cada puntito rojo que ustedes ven aquí, ¿de acuerdo? Es donde va un componente. Entonces el software, el juego les dice, vea, ahí va un componente y tiene que utilizar precisamente esta herramienta. O sea, este es el modo tutorial en donde todo se le dice. Obviamente después ya no se le va a decir nada, la persona tiene que estar eh, con ese conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces después se pone el reconectador en una posición determinada y como ustedes pueden ver acá, pues entonces ya estoy montado en una grúa que yo la puedo manejar inclusive como dice precisamente estos controles. El juego, como aparece aquí, ustedes dirán, uy, esto chévere, esto se puede hacer con un controlador de juegos de Xbox. Sí, se puede, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y entonces, utilizando esos controladores, ¿de acuerdo? Es más fácil la experiencia. Usted puede usar obviamente el teclado y el mouse, no hay ningún inconveniente, pero también
aquí se soportan precisamente este tipo de controladores y a veces es mucho más maniobrable precisamente todo lo que es la grúa y cómo coger los componentes y ese tipo de cosas. Entonces aquí, por ejemplo, uno de los primeros pasos es poner todos los aisladores sobre las líneas que ustedes ven acá arriba, ¿de acuerdo? Estos aisladores con unos ganchos y con unas carpetas se tienen que poner para que precisamente las personas puedan trabajar a esa altura y a ese nivel de tensión sin que vayan a sufrir ninguna descarga, ¿no? Entonces, después la idea es empezar a, ¿cómo es que se llama? Empezar a instalar los componentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí está el transformador que hace parte precisamente de la instalación del reconectador. O sea, el reconectador no es solo y ya está, sino que tiene una serie de componentes adicionales. Y uno de ellos precisamente es el transformador, otro es el reconectador que está por acá y otro es la caja de control, ¿de acuerdo? Se instalan precisamente las velas, ¿de acuerdo? Y pues después de instalar las velas y los cables, se cortan precisamente los cables de arriba. Bueno, eso es un procedimiento muy bien definido que precisamente tiene Celsia, ¿de acuerdo? Y después, entonces, lo que yo puedo obtener es un archivo, ¿de acuerdo? Y este archivo, que es este que está se le dice que se genera ahí, es como un archivo de seguimiento, ¿de acuerdo? Y ese archivo de seguimiento tiene unas métricas que después se grafican, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que se está graficando acá? En el eje X, básicamente son las misiones que usted va cumpliendo a lo largo del juego. Pero, entonces, en el eje Y, básicamente es una comparativa de demoras. Es decir, se supone que hay un tiempo establecido que usted en ese tiempo debería cumplir esa misión, ¿de acuerdo? Usted se puede comparar, inclusive. Aquí está, por ejemplo, la línea negrita, oscurita, es lo que yo hice como usuario, ¿de acuerdo? Pero se tiene precisamente la curva de un novato, de un iniciante, de un usuario intermedio o de un usuario avanzado. Entonces hay ciertas partes en donde ustedes pueden ver que entonces obviamente yo me tiro muy para arriba, muy para abajo. La idea es que obviamente sea lo más cercano a la curvita roja que ustedes ven aquí, que es como de la persona experta, ¿de acuerdo? Otras de las métricas que, por ejemplo, en este caso Celsius está muy interesado es precisamente en qué fase, en qué parte de las misiones se cometen errores. Entonces, miren que uno puede hacer correlaciones ya después con este tipo de curvas que se están midiendo a lo largo del juego, en donde entre más alta es la curva negrita en la parte de arriba, que es la demora, pues se tiende a cometer más errores, ¿de acuerdo? Entonces, esos, esos errores, ¿de acuerdo? Están medidos con una serie de puntos. Entonces uno va restando puntos, ¿de acuerdo? Idealmente, pues la idea es que no reste, ¿de acuerdo? Pero pues uno va restando puntos. Y a medida que uno va aprendiendo cómo el procedimiento se lleva a cabo, pues la idea es que estas curvitas, pues sobre todo la de errores, pues prácticamente desaparezcan, ¿de acuerdo? Pero entonces aquí lo importante es hacer notar que la persona que pasa, digamos, el examen en este tipo de herramientas, no es que ya esté lista, pues, para asumir el reto de solita prácticamente ir a montar un reconectador. No, un reconectador se monta en equipo, pero entonces ya es una persona que ya va informada, es una persona que ya el tiempo de adaptación en campo es mucho menor, ¿de acuerdo? Que si entrara solamente con lo que está escrito en un papel. ¿De acuerdo? Esa es como la idea, reducir esos tiempos precisamente de adaptación a los procesos. Listo, entonces este es un video, ¿de acuerdo? Que el cual yo lo voy a reproducir por pedacitos porque es muy largo, ¿de acuerdo? Pero entonces ahí está hablando precisamente el ingeniero Omar, que fue uno de las personas que entonces, eh, una de las personas que trabajó precisamente en el proyecto, está trabajando en el proyecto y dejó la dirección de YouTube para que de pronto ustedes lo puedan ver con mucho más detalle, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto voy a hacer el mood de aquí para poder entonces irles explicando de a pedacitos. Entonces ustedes pueden ver aquí la grúa. Aquí están todas las herramientas y componentes que se necesitan precisamente para hacer la maniobra,
¿de acuerdo? Los elementos de protección personal, y esos elementos de protección personal los tienen que vestir. Miren que entonces él los selecciona y al seleccionarlos los puede rotar, ¿de acuerdo? Los puede rotar, los puede observar, etcétera, etcétera. ¿Pero es por qué? Porque están ya modelados en 3D, ¿de acuerdo? Más adelante, por ejemplo, él empieza a descargar los componentes como tal. Entonces aquí está la caja de control, entonces uno la rota, el reconectador está completamente virtualizado, digámoslo así, y lo mismo pues precisamente el transformador, ¿de acuerdo? Esta es una versión anterior a la que ya ahorita tenemos, porque pues la que tenemos actualmente es mucho más madura, pero no le tenemos el video. Tenemos que hacerlo, por supuesto, y estos son todos los componentes pues que van precisamente como parte de la selección. ¿De acuerdo? Después de eso, entonces vienen, como les decía, los trabajos de tierra, en donde se va armando precisamente el reconectador, se va armando lo que se necesita conectar en el transformador y en la caja de control. ¿De acuerdo? Ahí aparecen ya pues los cables, normalmente están enroscaditos, ¿de acuerdo? Porque esos cables enroscaditos se necesitan así porque allá arriba pues se necesitan soltarlos, ¿de acuerdo? Después de esto, pues ya que los componentes están en tierra, la persona ya se sube a la grúa y cuando se sube a la grúa, pues entonces ella empieza a manipular la grúa para ir poniendo precisamente los componentes en la parte de arriba. Y el primer paso, pues es como lo más importante que son los aislamientos. Entonces se van poniendo los aislamientos, ¿de acuerdo? Se van poniendo las carpetas, ¿de acuerdo? Y esas carpetas se tienen que asegurar por el viento, ¿ok? Entonces, al asegurar las carpetas con el viento y después de que todos de lado y lado están completamente asegurados, entonces ya se empieza la maniobra precisamente de la instalación como tal. ¿De acuerdo? Y como parte de la instalación, pues entonces viene lo que es la instalación de las cuchillas. ¿De acuerdo? Esas cuchillas son las que me van a permitir más tarde aislar precisamente la red temporalmente, porque como protocolo, Celsia tiene que una vez se instale el reconectador, las cuchillas siguen operando normalmente, es decir, no hay ninguna interrupción de energía. El reconectador se puede encender, pero no es operativo porque no se han descargado los parámetros de configuración necesarios. ¿De acuerdo? Entonces aquí se arma el armatroste, digámoslo así, donde van a ir las cuchillas de la parte inferior. Entonces vamos adelantándonos un poquito más por acá. Y esas cuchillas después de la parte inferior, entonces son las que se van a conectar ay, venga, quito esto de aquí. Se van a conectar precisamente al reconectador, ¿de acuerdo? Que es el que el que se va a instalar pues más adelante utilizando la mini grúa. Entonces esta mini grúa que es obviamente modelada tal cual como Celsia normalmente la opera, ¿de acuerdo? Entonces tiene una dinámica, eso es como si fuese un robot de un brazo, ¿de acuerdo? Entonces hay que modelarlo de esa manera con unas velocidades y unas curvas precisamente de, de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces se instala el reconectador, ¿de acuerdo? Y después de que se instale el reconectador, se lo amarra como tal, entonces empieza el procedimiento de instalar el transformador y después de que se instale el transformador, entonces se sigue con el proceso de lo que es la conexión de cables, ¿de acuerdo? Que es obviamente algo que pues aquí no nos alcanza de pronto el tiempo de ver, ¿de acuerdo? Pero esa conexión de cables que ustedes ven ahí, pues hay que conectarlas tanto a las redes como a la caja de control, como también al transformador, ¿de acuerdo? Entonces, este es, digámoslo así, como el mecanismo que nosotros, perdón, el desarrollo que hasta ahora vamos, o sea, obviamente hay una versión mucho más moderna, pero no tenemos el video por ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué otro caso de estudio hicimos en el grupo? ¿De acuerdo? Esto ya es un proyecto terminado, esto se hizo con el DAGMA y la CBC. La idea era proveer una noción de lo que se llama la conducción verde. La conducción verde es básicamente cuando usted va en el carro, la idea es no acelerar mucho, cambiar de marcha a unas revoluciones aceptables para que entonces las emisiones de CO2 pues sean lo mínimo posible, ¿de acuerdo? El sistema que nosotros diseñamos, o este sí es
es de realidad virtual no inmersiva, aunque soporta precisamente los Oculus sin ningún inconveniente, pero sí necesita este aditamento, ¿de acuerdo? Como vamos a generar la experiencia de que conduces un vehículo, entonces, claro, pues tenemos que tener un hardware especializado en donde usted tiene el acelerador, el clutch, el freno, la caja de cambios, las direccionales, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de cosas que las personas que les gusta jugar, pues, carritos de carreras, pues, saben de qué estoy hablando. Pero en este caso, pues, estamos usando este tipo de hardware para otro tipo de fines, ¿de acuerdo? Ahí estuvimos, obviamente, a uno le toca jugar esto es bastante interesante, ¿de acuerdo? Pero entonces la arquitectura que nosotros definimos, pues, para este tipo de herramienta ya fue diferente, ¿de acuerdo? Porque nos basamos en una arquitectura muy software, lo que se llama el modelo MVC o modelo vista controlador, en donde el modelo es básicamente los datos del sistema, el controlador es la lógica del sistema y la vista es la interfaz gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije, pues el hardware son todos estos aditamentos y el software, por supuesto, luce como ustedes pueden ver aquí. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el juego? Entonces, el juego va a tener básicamente niveles. ¿De acuerdo? Ahí donde está. Ya. Un nivel 0, que es de demostración, un nivel 1, que entonces la idea es mostrar el impacto del CO2, ¿de acuerdo? Del consumo de combustible versus el CO2 que se arroja a la atmósfera. Después vamos complicando las cosas en el nivel 2, en donde no solamente es el CO2, sino también el uso del aire acondicionado, porque hay gente, pues, cuando usted usa el aire acondicionado es un consumo realmente de combustible, y eso implica unas emisiones, ¿de acuerdo? Y en el último nivel, pues entonces le agregamos el hecho de que se arroja basura desde el carro, que es una costumbre que uno lastimosamente ve a veces, ¿de acuerdo? Como el plástico y el papel, obviamente, pues es como las más fáciles de modelar por ahora, ¿de acuerdo? Pero al menos le dan a uno una, ¿cómo se dice? Una, una inducción de cómo va a ser las cosas después, ¿listo? Entonces esa es como la lógica del juego por niveles. En nivel 0, pues entonces es un camino extraurbano y sin tráfico, pues sin otras cosas estresantes. Nosotros en la interfaz de usuario que tenemos lo que se llama un tacómetro, que es el que mide las revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Tenemos un velocímetro, ¿de acuerdo? Y una plantica. ¿Por qué una plantica? Porque la cuestión es que eh, es importante mapear el consumo de CO2 y el consumo de agua, ¿de acuerdo? Hacia la naturaleza y dar una vista impactante al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, entre mejor maneje la persona, la plantica va a tener hojitas y va a tener hasta frutos. Pero si la persona maneja mal, entonces se le van cayendo las hojas y esto se vuelve un chamizo. ¿Ok? Entonces, y eso es aplicable precisamente a todos los niveles. Entonces uno va yendo de nivel en nivel precisamente porque pues se va complicando el hecho de mantener la plantica con sus hojitas y sus fruticos. ¿De acuerdo? Aquí en el nivel 1, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ya aparecen los controles precisamente del aire acondicionado. ¿De acuerdo? Que se repiten precisamente en el nivel 2. Lo que pasa es que en el nivel 1 y en el nivel 2, de acuerdo, la diferencia es que además del aire acondicionado, miren, hay tráfico, ¿de acuerdo? Entonces son carros que se modelan de una manera que tienen un comportamiento pues aceptable, no son de los que se atraviesan pues por ahí, pero que entonces implica que uno tiene que acelerar y desacelerar, pero de una manera pues más bien controlada. Y finalmente, pues el nivel 3, que ese sí ya pues es con todos los juguetes, digámoslo así. Y aquí yo puedo arrojar con una serie de comandos, si quiero pues probar eso, la basura o que es de plástico o papel. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Cómo yo puedo hacer esos mapeos? Porque eso es un juego muy bonito, pero por debajo, pues entonces nos tocó consultar cuál es precisamente una relación entre lo que es el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Entonces, eso se hace doble, es decir, utilizando las RPMs, ¿de acuerdo? Y
con estas RPMs uno puede saber cuál es el consumo de combustible o cuál es el número de emisiones. ¿De acuerdo? Y la otra, que es muy fácil, sobre todo para las personas de saber, porque a ver, no muchas miran las RPMs de un vehículo. Y la otra forma es utilizando lo que se llama el índice porcentual TPS, que es en últimas, qué porcentaje de, de presión hay sobre el acelerador. ¿De acuerdo? Entonces es una curva inclusive un poquito más lineal que las otras. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros usamos para hacer ese mapeo. ¿De acuerdo? Ahora, también es importante, ¿de acuerdo? Para nosotros en este contexto de la conducción verde, saber cuál es el impacto, por ejemplo, del plástico en la matica o del papel en la matica, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene una serie de referencias que ya han medido precisamente cuál es el costo, al menos en Latinoamérica, que es este valor que está por acá, el costo que yo tengo en el momento de fabricar una botella de agua, ¿de acuerdo? Que tiene normalmente unos 30 gramos de plástico. Eso implica que yo desperdicio 5.55 litros de agua. Esa agua que yo invierto en generar esa botella de agua, pues lo que yo hago es quitársela a la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? El arbolito sufre lo que se llama el estrés hídrico, ¿de acuerdo? Que es pérdida de agua. Entonces, cuando la pérdida de agua es del 40%, estamos hablando, o ya se han registrado cosas, trabajos, perdón, de que yo tengo un estrés hídrico medio. Pero si la pérdida es del 60%, entonces tengo un estrés hídrico grave. Entonces, lo que hacemos es un mapeo lineal entre estos dos porcentajes para poder saber entonces, si yo arrojo una botella, cuánta agua yo le quito a un arbolito. ¿De acuerdo? Entonces, usando eso y usando el CO2, entonces obviamente el arbolito se le van a caer precisamente las hojas o obviamente la naturaleza se recupera por sí sola. Si yo manejo bien, no arrojo basura, pues entonces empiezan a crecerle precisamente a lo largo del tiempo unas hojitas y unos frutos. ¿De acuerdo? Ahora, el vehículo se puede manejar en caja automática o se puede manejar utilizando pues obviamente la caja de cambios, tal y como normalmente nosotros aquí en Latinoamérica pues estamos como acostumbrados, pero pues ya están entrando los automáticos, ¿no? Y no, entonces eso implica cómo el vehículo se comporta dinámicamente utilizando la caja de cambios. Entonces estas son, pues no los voy a aburrir con esta cosa, pero es como para que ustedes vean que precisamente estas son las fórmulas que nosotros implementamos para obtener, para modelar precisamente estas curvas, ¿de acuerdo? En donde en estas curvas yo estoy hablando del torque versus la velocidad, ¿de acuerdo? Para mover más o menos el vehículo. Entonces estas curvas están ajustadas con una serie de parámetros y dependiendo si la persona escogió automático o manual, pues entonces se aplican o no se aplican, porque si no se aplican, básicamente lo que se hace, las cajas automáticas lo que hacen es esta curva roja, pues es mantener el sistema siempre acelerado, ¿no? Porque pues uno cuando lo hace manual, pues uno controla básicamente esa parte, pero cuando la caja automática está actuando, pues entonces esta es la curva que normalmente él sigue para mantener el torque y una velocidad determinadas. ¿Ok? Y listo. Pero entonces, no sé, eso es lo que les tenía para esta tarde. No sé si alguien tenga de pronto alguna pregunta. Yo pues con mucho gusto, pues de los que estén activos, pues yo les puedo con mucho gusto responder. Por favor, levanten la manito. Todo clarito como para un quiz, entonces. O los tienes, o lo explicaste bien o los tienes enredados, una de las dos. Sí, uno no sabe finalmente qué puede ser. Buenas noches, profe, qué pena. Buenas noches, ¿cómo estás, Brian? ¿Qué cuentas? Bien, profe, me surge una pregunta. Señor. Al hacer este tipo de desarrollos enfocados, digamos, a los videojuegos, para hacer la ejecución del videojuego, ¿se usa, digamos, despliegue en algún lugar o esto se ejecuta de forma local? De acuerdo a su experiencia, ¿qué es lo que ha resultado más favorable?
Pues no, están las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, en Medellín hay una empresa que se dedica precisamente, ahorita se me escapa el nombre, pero ellos tienen inclusive un repositorio en la nube, en donde en esa nube, entonces ellos tienen toda la maquinaria pues de Unity, porque eso uno tiene que ser claro con el sistema de desarrollo del juego. Nosotros trabajamos con Unity. Y entonces ellos ponen el juego allá y lo empiezan a servir, ¿de acuerdo? Y lo sirven remoto. Pero pues obviamente eso requiere unos costos. La otra opción es, como lo que nosotros hemos ya también hecho, es básicamente que si lo estamos haciendo a través de un Learning Management System como Moodle, lo que hacemos es generar un curso y ahí poner un enlace de descarga. Mm, el juego de Celsia, por ejemplo, pesa 66 megas, ¿de acuerdo? No es tan grande, así que dadas las redes de ahora y las velocidades de Internet de ahora, pues se puede descargar fácilmente, afortunadamente. Entonces, ya dependiendo pues de la disponibilidad del juego o de las condiciones locales de la máquina de las personas donde van a correr el juego, pues entonces uno pues escoge la una o la otra. Eso es lo que por ahora, pues nosotros te podríamos decir como experiencia. Vale, Espero haber aclarado las cosas. vale, muchas gracias. Gracias a ti, Vladimir, señor. ¿qué tiempo se llevaría hacer, pongamos, una práctica de laboratorio que sea para que la gente lo pudiera repetir? Pues mira que ahí el tiempo más grande, eso ya depende de la complejidad de la práctica de laboratorio, pero el tiempo más grande en el desarrollo de este tipo de cosas no es la lógica del juego, sino ay, ¿cómo se llama? El modelamiento 3D y la animación de componentes. Eso es lo que más lleva tiempo. Entonces, entre más componentes yo necesite modelar, implica que son más componentes que yo necesito animar, pues ahí es donde la cosa empieza a tener problemas. La otra opción, en términos de lo que es prácticas de laboratorio, es más bien lo que se llaman los laboratorios remotos, o sea, es coger el hardware físico que funciona y más bien construirle una aplicación para poder eh, coordinar el acceso al laboratorio remoto como tal. ¿De acuerdo? Esa es más, digamos, fácil de hacer y más realista de pronto para lo que es el contexto de la práctica de laboratorio. Yo me inclinaría por esa partecita. Pero si uno tiene, pongamos, los equipos en el laboratorio y Ujú. se hace con esta cosa la misma práctica, como una prepráctica para que la gente pueda conectar los equipos y todo eso y obtener un resultado y ya Ujú. saben los problemas, los errores que pueden cometer y todas las cosas y ya pueden entrar a la práctica casi al montaje. Ya. Sí, no, en ese contexto sí sería interesante porque pues, bueno, y asumiendo pues que los muchachos hagan eso previo, ¿no? Pues, aunque pues uno No, pues lo evaluaría, ¿no? como una Pero, cosa, una preevaluación, como un pre... exacto, como un quiz previo pues a la cosa o como parte de la nota previa, sí, ya te entiendo. Y que no pierdan tiempo en el montaje, es lo que tú dices. Y todos los errores que puedan cometer se pueden cometer virtualmente y ya ahí está. Ujú, ujú, exactamente. Ahí además ahí como parte de la animación hay que entonces incluir lo que se llama la animación pues eléctrica de los componentes, ¿no? Pues que tocaría ya pues definir esa parte. Pero como te digo, o sea, por experiencia, depende del número de componentes 3D a modelar. Bueno, ya sé cuál es la tarea que me el otro semestre. Ah, bueno, No, pues se no sé. puede hacer un proyecto grande, así. Mm, sí, señor. Hacerlo ahora que estamos hablando de todas las cosas de aprendizaje de los estudiantes, Ujú, a pensar en unos prelaboratorios. listo. Sí, señor. No ¿Qué sé más? si hay, perdón. Alguien preguntó por aquí. Ah, no he visto el chat, lo siento. Hola, buenas tardes. Ejecutarle los programas en la nube no crea problemas de altas latencias y hacer sentir incómodo al usuario debido a la desfase de movimiento.
Pues mira que no tanto, ¿de acuerdo? Obviamente uno tiene que tener una buena conexión, o sea, se asume pues que tiene que tener una buena conexión, pero, por ejemplo, yo normalmente, ahorita pues estoy haciendo unos cursos virtuales utilizando ConstructSim, son unas vainas de robótica, y que inclusive tienen animaciones con gazebo y toda la cosa, pero eso funciona de maravilla. Pero eso obviamente depende, de acuerdo a dónde se hostee el sistema. Lo de ConstructSim está hosteado en Amazon, y Amazon tiene unos canales de comunicación excelentes. Inclusive, yo no pensaba que funcionaría bien en la universidad, pero funciona de maravilla también allá. Entonces, es muy buena opción, o sea, pero obviamente habría que mirar entonces el mínimo ancho de banda que se requiere pues para la experiencia. Pero de lo que yo he experimentado, hasta con el ancho de banda de la universidad, a 10 de la mañana, que es una cosa bastante alta de demanda, funciona bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay preguntas. Listo. Luisa, Bueno, profe, muchas gracias por su presentación y a los asistentes. Les recuerdo, si no han llenado el formulario, en el chat van a encontrar el link. Por acá se los reenvío para que estén pendientes de nuestras charlas todos los miércoles. Ya casi terminamos. En esta temporada estamos con los grupos de investigación